9. Aquella mañana lo encerraron en su cuarto. Oyó murmullos en toda la casa y el almuerzo que le sirvieron fue demasiado suculento para un día de semana. Había 6 pasteles de la confitería de la Alameda, cuando solo 2 podían comerse, los domingos después de misa. Se entretuvo mirando estampas de viaje, hasta que el abejeo creciente, entrando por debajo de las puertas, le hizo mirar entre persianas. Llegaban hombres vestidos de negro, portando una caja con agarraderas de bronce. Tuvo ganas de llorar, pero en ese momento apareció el calecero Melchor, luciendo sonrisa de dientes en lo alto de sus botas sonoras. Comenzaron a jugar al ajedrez. Melchor era caballo, él era rey. Tomando las losas del piso por tablero, podía avanzar de una en una, mientras Melchor debía saltar una de frente y 2 de lado, o viceversa. El juego se prolongó hasta más allá del crepúsculo, cuando pasaron los bomberos del comercio. Al levantarse, fue a besar la mano de su padre, que yacía en su cama de enfermo. El marqués se sentía mejor y habló a su hijo con el empaque y los ejemplos usuales. Los sí padre y los no padre se encajaban entre cuenta y cuenta del rosario de preguntas, como las respuestas del ayudante en una misa. Marcial respetaba al marqués, pero era por razones que nadie hubiera acertado a suponer. Lo respetaba porque era de elevada estatura y salía, en noches de baile, con el pecho rutilante de condecoraciones, porque le envidiaba el sable y los entorchados de oficial de milicia, porque en Pascuas había comido un pavo entero, relleno de almendras y pasas, ganando una apuesta, porque cierta vez, sin duda con el ánimo de azotarla, agarró a una de las mulatas que barrían la rotonda, llevándola en brazos a su habitación. Marcial, oculto detrás de una cortina, la vio salir poco después, llorosa y desabrochada, alegrándose del castigo, pues era la que siempre vaciaba las fuentes de compota devueltas a la alacena. El padre era un ser terrible y magnánimo, al que debía amarse después de Dios. Para Marcial, era más Dios que Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles, pero prefería el Dios del cielo, porque fastidiaba menos. 10. Cuando los muebles crecieron un poco más, y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las camas, armarios y vargueños, ocultó a todos un gran secreto. La vida no tenía encanto fuera de la presencia del calecero Melchor. Ni Dios, ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del Corpus eran tan importantes como Melchor. Melchor venía de muy lejos, era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, hipopótamos, tigres y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban, como don Abundio, en habitaciones oscuras, llenas de legajos. Vivían de ser más astutos que los animales. Uno de ellos sacó el gran cocodrilo del agua azul, ensartándolo con una pica oculta en los cuerpos apretados de 12 ocas asadas. Melchor sabía canciones fáciles de aprender, porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho. Robaba dulces en las cocinas, se escapaba de noche por la puerta de los cuadrerizos y, cierta vez, había apedreado a los de la Guardia Civil, desapareciendo luego en las sombras de la calle de la Amargura. En días de lluvia, sus botas se ponían a secar junto al fogón de la cocina. Marcial hubiese querido tener pies que llenaran tales botas. La derecha se llamaba Calambín, la izquierda Calambán. Aquel hombre que dominaba los caballos herreros con solo encajarles 2 dedos en los belfos. Aquel señor de terciopelos y espuelas que lucía chisteras tan altas, sabía también lo fresco que era un suelo de mármol en verano y ocultaba debajo de los muebles una fruta o un pastel arrebatados a las bandejas destinadas al gran salón. Marcial y Melchor tenían en común un depósito secreto de grajeas y almendras, que llamaban el Urí Urí Urá, con entendidas carcajadas. Ambos habían explorado la casa de arriba a abajo, siendo los únicos en saber que existía un pequeño sótano lleno de frascos holandeses
debajo de las cuadras, y que en desván inútil, encima de los cuartos de criadas, 12 mariposas polvorientas acababan de perder las alas en caja de cristales rotos. 11. Cuando Marcial adquirió el hábito de romper cosas, olvidó a Melchor para acercarse a los perros. Había varios en la casa: el atigrado grande, el podenco que arrastraba las tetas, el galgo demasiado viejo para jugar, el lanudo que los demás perseguían en épocas determinadas y que las camareras tenían que encerrar. Marcial prefería a Canelo porque sacaba zapatos de las habitaciones y desenterraba los rosales del patio. Siempre negro de carbón o cubierto de tierra roja, devoraba la comida de los demás, chillaba sin motivo y ocultaba huesos robados al pie de la fuente. De vez en cuando, también, vaciaba un huevo acabado de poner, arrojando la gallina al aire con brusco palancazo del hocico. Todos daban de patadas al Canelo, pero Marcial se enfermaba cuando se lo llevaban, y el perro volvía triunfante moviendo la cola, después de haber sido abandonado más allá de la casa de beneficencia, recobrando un puesto que los demás, con sus habilidades en la caza o desvelos en la guardia, nunca ocuparían. Canelo y Marcial orinaban juntos. A veces escogían la alfombra persa del salón para dibujar en su lana formas de nubes pardas que se ensanchaban lentamente. Eso costaba castigo de cintarazos, pero los cintarazos no dolían tanto como creían las personas mayores. Resultaban, en cambio, pretexto admirable para armar concertantes de aullidos y provocar la compasión de los vecinos. Cuando la visca del tejadillo calificaba a su padre de bárbaro, Marcial miraba a Canelo, riendo con los ojos. Lloraban un poco más para ganarse un bizcocho y todo quedaba olvidado. Ambos comían tierra, se revolcaban al sol, bebían en la fuente de los peces, buscaban sombra y perfume al pie de las albahacas. En horas de calor, los canteros húmedos se llenaban de gente. Ahí estaba la gansa gris, con bolsa colgante entre las patas ambas, el gallo viejo del culo pelado, la lagartija que decía «Uri, hurá», sacándose del cuello una corbata rosada, el triste jubo, nacido en ciudad sin hembras, el ratón que tapiaba su agujero con una semilla de carey. Un día señalaron el perro a Marcial. «¡Guau! ¡Guau!», dijo. Hablaba su propio idioma. Había logrado la suprema libertad. Ya quería alcanzar con sus manos objetos que estaban fuera del alcance de sus manos. 12. Hambre, sed, calor, dolor, frío. Apenas Marcial redujo su percepción a la de estas realidades esenciales. Renunció a la luz que ya le era accesoria. Ignoraba su nombre. Retirado el bautismo, con su sal desagradable, no quiso ya el olfato ni el oído, ni siquiera la vista. Sus manos rozaban formas placenteras. Era un ser totalmente sensible y táctil. El universo le entraba por todos los poros. Entonces cerró los ojos que solo divisaban gigantes nebulosos y penetró en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de tinieblas que moría. El cuerpo, al sentirlo arrebozado con su propia sustancia, resbaló hacia la vida. Pero ahora el tiempo corrió más pronto, adelgazando sus últimas horas. Los minutos sonaban aglizando de naipes bajo el pulgar de un jugador. Las aves volvieron al huevo en torbellino de plumas. Los peces cuajaron la hueva, dejando una nevada de escamas en el fondo del estanque. Las palmas doblaron las pencas, desapareciendo en la tierra como abanicos cerrados. Los tallos sorbían sus hojas y el suelo tiraba de todo lo que le perteneciera. El trueno retumbaba en los corredores. Crecían pelos en la gamuza de los guantes. Las mantas de lana se destejían, redondeando el vellón de carneros distantes. Los armarios, los vargueños, las camas, los crucifijos, las mesas, las persianas salieron volando en la noche, buscando sus antiguas raíces al pie de las selvas.
Todo lo que tuviera clavos se desmoronaba. Un bergantín, anclado no se sabía dónde, llevó presurosamente a Italia los mármoles del piso y de la fuente. Las panoplias, los herrajes, las llaves, las cazuelas de cobre, los bocados de las cuadras se derretían, engrosando un río de metal que galerías sin techo canalizaban hacia la tierra. Todo se metamorfoseaba, regresando a la condición primera. El barro volvió al barro, dejando un yermo en lugar de la casa. 13. Cuando los obreros vinieron con el día para proseguir la demolición, encontraron el trabajo acabado. Alguien se había llevado la estatua de Ceres, vendida la víspera a un anticuario. Después de quejarse al sindicato, los hombres fueron a sentarse en los bancos de un parque municipal. Uno recordó entonces la historia, muy difuminada, de una marquesa de capellanías ahogada en tarde de mayo entre las malangas del Almendares. Pero nadie prestaba atención al relato, porque el sol viajaba de oriente a occidente y las horas que crecen a la derecha de los relojes deben alargarse por la pereza, ya que son las que más seguramente llevan a la muerte.